Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sobreviví por suerte a la supuesta laringitis, COVID, tensión. Tenía realmente un dolor de cervicales, como una vértebra medio pinzando. Y bueno, realmente la remé grosso. En un momento pensé que me iba a desintegrar. No jodo. Son esos dolores que uno dice, guau, me voy a la guardia ya, pego un grito por las dudas por si me caigo. Porque obviamente cuando uno está solo, el peligro único es caerse. Todo el resto se supera. Pero caerse, desplomarse, es lo único que yo temo de estar sola en un lugar, en cualquiera. Mismo en la calle, o sea, he descubierto que ahora uno está solo en la calle porque te pasan cosas peores y nadie se da vuelta. Así que es como que estar solo o acompañado da igual. Lo mismo descubrí con los vecinos este año, que yo me ahogaba en el pasillo pero que nadie te abre. Ahogaba, digo, porque realmente estaba ahogada de no tomar agua, olvidarme y bueno, un montón de contratiempos. Digo, no tenía ni un sofocón, ni hacía calor, ni necesitaba agua mineral porque estaba deshidratada. Digo, no venía del gimnasio. Simplemente cosas que pasan cuando uno está al rush y cuando sabe además que por ahí no va a entrar a la casa y perdió el dinero, la billetera, todo, las llaves que una cambió con buena voluntad y pagó, la traicionaron y todo el mundo le dice, no, yo hice las cosas bien, pero es mentira. Ese tipo de cosas te saca un poco el aliento, te sofoca, te da sensación de, che, como mínimo me hidrato porque se viene una. Digo, ese es un aspecto de anticipación regulatoria que yo siempre considero, digo, si vos vas a salir de tu casa y tenés contratiempos, sí salir regulada. Yo escucho, por ejemplo, acá arriba que sacan al nene llorando a los gritos. Ese no es el momento para sacar un niño. No logran regularlo adentro, entonces lo sacan afuera. Yo no tengo problema en seguir escuchando a las madres, las tías, no sé qué, a los chicos. Pero al chico hay que sacarlo cuando está calmado. Es al revés. No importa, no iba a hablar de esto porque iba a hablar del café. En el medio me doy cuenta que confirmo, los saumerios me mataron, los saumerios y el palo santo. Ayer me intoxiqué. Es algo normal, ya me había pasado, digo normal porque a cualquiera le pasaría que en un espacio cerrado, sin ventilación, con frío, yo con frío, en otoño, siendo 24 de mayo, el 26, con una estufa eléctrica, que esa revisión también, el tema de la estufa, cuando tuve COVID estaba en una colchonetita en un escritorio tirada con una estufa eléctrica con digamos, la radiación de la estufa, la irradiación frontal. Esta es un arma que es de arriba, pero igual, como sea, digo, es a revisar el tema de la estufa eléctrica. Yo tengo también para prender los aires, el calorcito, pero bueno, nunca sé qué es mejor para la ciudad, para calentar. Históricamente tuve tiro balanceado, 11 años me iba bárbaro. La verdad, no lo cambio por nada el tiro balanceado. Pero bueno, llegué acá a Peña y no hay aire acondicionado. La verdad, a mí me genera mucha perturbación el aire acondicionado en términos de todo. Además hay que mantenerlo, me parece carísimo, me parece un lujo, en mi caso innecesario. Además de afectar la sonoridad de un lugar, porque cuando yo llegué me fui a preguntar, me acuerdo el primer día, le fui a preguntar al encargado qué era ese motor porque era invivible. Y me enteré que era el disco que cargaba y descargaba y había un motor, como por decir allá, que ahora hay una obra. Y bueno, estoy ahora en la parte del pulmón de manzana, lo que miraría al suroeste. Y la orientación del frente de mi lugar, que en realidad es el contrafrente del edificio, es el noreste. O sea que de acá yo veía el atardecer y ahí entraba el sol en el atardecer, entra en algunos momentos del año, pero lamentablemente por estar la obra ya construida allá arriba, ya no entra tanto. Lo mismo pasó con el edificio de Billinghurst, la gran torre enfrente de diagonal de donde era Cinebananda. A partir de esa gran torre moderna, yo no tengo el sol que tenía en mi frente, que sería noreste. Y no veo la luna, como la veía. Cosa que para mí es lapidario, porque justamente lo que buscaba era poder ver un rato más la luna, siendo que en Mansilla yo no tenía un perro para salir o una compañía para salir, en términos de pareja. Por la noche me encantaba salir, pero me manejaba con mucha precaución y no podía ir paveando mirando la luna. Entonces siempre jorobaba, che, qué bueno poder verla un ratito más porque me tocaba ver una estrella cada tanto en una porción que ocupa más o menos, a ver, por decirte, esa ventana que está ahí como mucho en un techo. En un techo, digamos, lo que es en un pulmón, digamos, es una planta baja techada, donde por el huequito del techo, cuando pintaba, aparecía o un pájaro que volaba, pero eso podía suceder una vez cada 2 meses.
la luna era una vez por mes. Y después en el medio yo me quedaba componiendo o me iba a mis conservatorios, que eran los shows, todos los shows que veía, y volvía y hacía música hasta las 5 de la mañana, sin parar, a destajo, todos los días de mi vida casi. Hasta las 5 de la mañana los sábados. Es decir, que me acostaba domingo a las 5 de la mañana o a las 6. Después me levantaba al mediodía rápido y me iba a Rosedal a caminar. Pero yo no tomaba alcohol ahí. Podía llegar a tomar un poquito de cerveza alguna vez, pero no más. Y en general hacía eso. Los viernes a la noche lo mismo, durante 11 años seguidos. Yo viernes y sábado me dedicaba a descansar, que para mí descansar era o escribir el paper, o hacer poesía, o armar un blog, o componer música. Nunca supe descansar de otra manera mejor. Por eso nunca me quedé quieta. Yo no me puedo quedar quieta en términos no de motoramente, sino de que cognitivamente, espiritualmente y artísticamente no puedo estar demasiado tiempo tirada sin sentirme mal. Es decir, sintiéndome peor, salvo que tenga fiebre. Cuando tengo fiebre, lógicamente, como cualquier persona, me cuesta mucho moverme, entonces me doy cuenta rápido cuando tengo fiebre, porque digo, además, viste que haces el pis más caliente, bueno, toda la bola. Pero, digamos, si no tengo fiebre, realmente mi organismo no puede estar demasiado tirado porque me baja el prana, lo que se dice la energía vital. Entonces yo, históricamente, cuando estaba en Mansilla y Agüero, durante 11 años, te repito, y mismo cuando vivía acá cerquita, Bustamante Libertador, que es de donde vine, digamos, fui de Bustamante Libertador hasta Mansilla y Agüero. Mismo en Bustamante Libertador era lo mismo, era la misma política. O estudiar, los fines de semana estudiaba 12 horas por día, yo entraba a la mañana a mi cuarto, o al cuarto de servicio que tenía en Borges y Santa Fe con mi familia, o en mi lugar, Gascón y Soler, 24 metros. Yo me levantaba a la mañana, sábado y domingo, todo el tiempo. Lo mínimo que estudiaba eran 8 horas seguidas sentadas en un escritorio. Literal. Dejé de ir a boliches, dejé de salir, dejé de todo para armar mi carrera profesional como psicóloga o como recursos humanos. Digo, en el medio, ¿cómo descansaba? Bueno, si tenía pareja, salía con pareja, por supuesto, viernes, sábado, lo que fuere. Si estaba soltera, iba a boliches, iba a lo que sea, me divertía y en algún momento me pegó la parte más poética, entonces simplemente estaba o en talleres, ya había ido de chica, o tenía una maestra particular, Irene Cruz, ya en el 2008, pero eso era de día, que iba a lo de Irene allá en Rivadavia, en un lugar, un palacio precioso. No me acuerdo si era de Virginio Colombo o estaba cerca de una obra de Virginio Colombo, el arquitecto tan enigmático, que había también construido la casa que le regaló mi bisabuela a mi bisabuelo, dice, perdón, mi bisabuelo a mi bisabuela, que vinieron del África y eran empresarios de la tela. Vinieron con una mano atrás y otra adelante, hombreaban telas en el puerto, luego se hicieron consultores en telas en Once, y a partir de ahí dicen que mi abuelo pudo comprarle esa casa que hoy es el Yuna, Azcuénaga 1129. Bueno, más allá de ese relato personal, digo, lo que estaba queriendo contar es que de casualidad me di cuenta, no de casualidad, que los saumerios los tuve que sacar de la cocina porque estaban aromatizando demasiado, y el palo santo puede estar en la cocina, me resulta más neutro. En el medio iba a regalar unos, porque ahora voy a tirar una basurita que tiene cositas para regalar, siempre hago eso un poco porque también tengo que desagotar algunas cosas, yo quisiera guardar todo, realmente se me ocurren demasiadas ideas, pero no tengo la posibilidad sola de poder darles ese uso. Y me encontré una galletita que me habían dado siempre me traigo algunas boludeces de donde pago un café, porque son carísimos los cafés en Buenos Aires. O sea, sentarte a tomar un café, eso era un croque madame de Museo de Arte Decorativo. Pero vos tomás un café y es muy caro. Entonces, ¿yo qué hago? Me agarro la servilleta, azúcar o sacarina no afano, la verdad. Pero si, por ejemplo, en Birkin hay azúcar de coco, de pronto yo no consumo azúcar, pero por ahí me traigo 2 sobrecitos y después los regalo. La galletita que me ponen, que me parece una gloria, porque, vuelvo a decirte, en muchos lugares del mundo no existe eso más. Acá también está pasando que no existe más. Por ejemplo, en Casa Sáez el otro día se quejaba una señora muy bien quejada. Te cobran el café carísimo y no te traen nada, ni una atención. Y eso es algo, yo que he trabajado en bares, que he sido encargada, he sido camarera, eso es algo que se agradece cuando una va a tomar un café. Tener alguito para manducar, como quien dice. Tal vez es un vicio que tenemos acá en Buenos Aires, en la capital, no sé cómo, no recuerdo, yo creería que fui a bastantes provincias, la verdad pareciera que no salí de acá, pero viajé bastante por el interior en mi vida, bastante en comparación con decir no fui nunca a ningún lado, ¿no?
Y la verdad es que digamos, ese ritual del cigarrillo con el café, que al menos los psicólogos, el 90% tenían y teníamos cuando estudiamos o cuando trabajamos y dimos clases en la Universidad de Buenos Aires, en mi caso, por ejemplo, ese rito, ¿sí? Eh, También acompañaba el café y esa galletita, en general los que fumábamos capaz que hasta la dejábamos. Incluso te pasaba que en el café, cuando vos pedís media luna, no te traen la galletita. Eso también a mí me empezó a irritar mucho en alguna época, porque en realidad lo que corresponde es, si yo pago un café, la galletita tiene que venir. Los que tuvimos bares o tuvimos padres, porque por ejemplo en mi caso mi papá tenía bares en alguna época, sabemos que diagramar qué galletita vas a dar con el café es una obra de arte. No es algo azaroso. Esa pavada que la gente no valora y la deja ahí como si fuera una porquería, anda a tabaco y fíjate el excedente que hay, producto de gente que viene de otros países o culturas y deja todo. Yo me horrorizo porque esas menudencias que te traen en Tabac, como los sanguchitos, son lujos, pero lujos de esta vida y de otra vida. Yo cuando estudiaba en la facultad y en la UBA, con suerte es ese cubanito que te dan ahora te lo dan en la obleita esa chiquita, viste, como si fueran ¿cómo se llamaban? Los Capri, pero oblita, no sé cuarto, de Varela Varelita, ponele, que ya eso está buenísimo porque es algo cerrado, que no tenés la complicación de que tenés que mantenerlo fresco. Pero, por ejemplo, esta masita que yo guardé acá, de casualidad la guardé en el morrón porque, bueno, no sé, la vi hoy recién, pero totalmente, me había olvidado que la tenía. No la voy a comer, porque no como harina blanca, pero la busqué, me la traje para regalarla. Y, por ejemplo, esto sí cuesta hacerlo. Vos tenés que tener un pastelero, alguien que lo diagrame, esto tiene que estar fresco. Cuando vos le pones el café al cliente, esto tiene que estar fresquito. Es más, hoy está para comerse. ¿Y yo dónde lo guardé? ¿En un Tupperware? Con una servilleta. ¿Entendés? Y hoy se podría comer. A mí me encanta eso. Pero bueno, elijo comer almendras porque prefiero. Ya me clavé una galletita que, bueno, ya está. Me compré 2x1 en Pharmacity y ya me las comí. Pero digo, ese tipo de situación de excedente, ¿no se puede hacer algo? Yo lo hago como, digamos. Pero yo observo las abuelas, por ejemplo, los señores mayores que se sientan horas a leer el diario, dejan todo. Yo he pasado por Monafide y he pedido permiso para llevarme los granitos que hacen de café con chocolate o las pasitas de uva. O sea, cuando uno está en la facultad, por ejemplo, o cuando está en un bondi y tiene hambre, esas pasitas de uva cotizan en bolsa. Entonces a mí no me entra en la cabeza por qué personas que por ahí se están quejando o no, no importa si no se quejan, pero es un poco de conciencia, decir, bueno, o se ponen cosas y se comen o se hace algo con eso, o no se ponen. Ahora, después cuando va la señora al lugar donde no se ponen, se queja. ¿Entendés? Entonces yo esto ya lo vi en Buenos Aires sin parar. Después está la pasta frolita, a veces en algunos momentos era la palmerita, después se pusieron muy de moda unos que eran como unos alfajorcitos redonditos así que no decían nada, pero que para el café, el que tomaba café lo agradecía muchísimo en algunos momentos o no. Después empezaron a hacer ese mismo pero en vez de suelto, con un paquetito y alguien producía eso y ganaba dinero y tenía ese emprendimiento, esa idea genial, porque entonces también en el bar no se te humedecían y te duraban más porque era el paquetito y vos te lo podías llevar en el bolsillo, por ahí estabas en la facultad, se te bajaba la presión en el bondi, tenías el paquetito o alguien te pedía algo de comer, le regalabas el paquetito y por ahí un nene, esa mini, es una novedad. O sea, yo cuando voy digamos, si llego a viajar a algún lado y veo cositas nuevas, es una novedad, es algo que es como un premio. Y para nosotros que estamos acá, mucha gente eso lo ve todo el tiempo y lo deja tirado. Lo deja ahí. Y yo me pregunto qué hacen los mozos, porque los mozos también están naturalizados de tener eso a mano. Entonces, cuando yo voy y le llevo, por ejemplo, a una chica que limpia el baño o a un mozo un par de aritos, lo mira con cara como de, esta mierda me traes. Y no es el arito, que además, digo, la verdad, ojalá a mí alguna vez alguien me hubiera regalado un par de aros nuevos. O me hubiera dado de elegir una gomita de pelo cuando era camarera, cuando atendía en la UCA chicos o cuando era camarera ahí en un bar enfrente de FM Palermo, acá en Güemes y, ¿cómo es? Y Julián Álvarez, o digo, o en cualquier lado. Digo,
Vos estás o sea, yo me acuerdo, ¿alguien se acuerda de ser adolescente o estar estudiando en la facultad o mismo en el doctorado, cuando estás muerto de hambre que alguien viene y te dice, che, querés y te clava justo la galletita o justo eso que vos nunca te hubieras comprado, pero que en ese momento es la gloria? Y vos estudiás mejor o te reconciliás con el mundo porque decís, ay, ese pibe no me lo bancaba o esa tipa no me la fumaba, pero qué bien me vino esa galletita y capaz que te empezás a acercar. Yo cuando cambié de primaria de una primaria a otra, iba al Mary Graham, doble escolaridad, y mis padres bien se dieron cuenta que era muy exigida la comunidad de gente, no la educación, porque terminé con todo excelente. Pero era una comunidad de gente muy exigente y yo era sapo de otro pozo. Entonces me mandaron a uno de una simple escolaridad donde me tuve después que pelar muchísimo para ser bilingüe en la secundaria. Con mucho esfuerzo. Porque lógicamente tercer grado bilingüe no es lo mismo que tercer grado no bilingüe, como era el Pecoche, donde tenías una vez por semana inglés. A ver, ¿entendemos? Una vez por semana inglés, yo estaba en tercer grado. Mi cerebro no iba a tener el bilingüismo a la hora de entrar en un secundario que una persona que siguió en el Mary Graham. Esto es así. Porque además en casa no se hablaba inglés. Mis padres habían estudiado, sabían hacer, pero no se hablaba. No era como tipo, bueno, capaz. Y tampoco fuimos a Estados Unidos y tampoco tenían primos que hablaban inglés. Con lo cual, cuando yo llego al secundario, inglés fue 5 años de parir. Pero bueno, más o menos algo pude hacer. Las oportunidades las tenés, depende cómo las administres acá. Depende cuánto sepan tus padres, cuánto sepan tus madres en el momento, quién te orienta en la escuela. Entonces, volviendo a, no me acuerdo por qué cuando hice el pase ¿de qué era? De Mary Graham. Yo empiezo por hablar otra cosa, no me tengo que olvidar de café de biomarca y ya se me enfrió. Ese era mi motivo. Cuando empiezo la primaria, primer grado, segundo grado, y paso al Pecoche, lo que me doy cuenta, principalmente, era la diferencia empática que había en los chicos, que éramos muy pocos, es verdad. Era un grado de como 25 o 30 en primer grado, con A y B, y no recuerdo si había C, pero A y B seguro. Yo creería que era del B, o del A, no me acuerdo. No me acuerdo, del B me parece que era. A ver, me acuerdo de los chicos todos, del A y del B, pero yo creería que era del B. Y luego pasó el Pecoche, que era una sola división. Terminamos siendo, nos decían la familia, en séptimo grado éramos como 7, una cosa así. Como máximo habremos sido 15, no sé, menos. Bueno, no me acuerdo, pero éramos muy pocos realmente. Pero más allá de ser pocos o no, yo la primera situación de sentirme que estaba feliz era ver a un chico que le decían por la leche de Molico, Molly, comer popcorn, comer pochoclos. No paraba de comer pochoclos, me acuerdo. No paraba de comer pochoclos, tenía las botitas kickers y hacía este movimiento. Tiki, 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 viste, como lo que se llama en el campo, no sé cómo es, el mal del zambito. Viste que es ansiedad, como tiki, 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 movimiento, agitación. Y comía pochoclos. Tenía una bolsa de pochoclos, que era una bolsa como de estas, viste, de bolsa de nylon, pero no, esto es un folio. Pero, viste, la típica bolsa con más ruido. Y comía pochoclo, sacaba de ahí, comía en el medio de la clase. Yo estaba alucinada. Yo venía de un colegio donde había que pararse cada vez que entraba alguien. Había que hacer como una suerte de reverencia en inglés, sobre todo. Y donde portarse mal era castigado muy severamente. Pero además, en mi familia no había una unicidad, digamos, en términos de credos o de religiones. Entonces no iba a catequesis, que era optativa. Éramos 2 las que no íbamos a catequesis de mi grado, Laura y yo. Para lo cual tenías el bullying de, está en pecado, suave, no era una comunidad hostil, suave, pero se decía. Ese tipo de educación, digamos, de saber, digamos, a qué colegio ir y todo, yo después lo fui aprendiendo, pero mis padres, ¿cómo se iban a imaginar que a mí mis compañeras me iban a decir eso? ¿Me seguís? Pero bueno, volviendo, el grado de empatía, digo, después cuando me fui al Pecoche, nadie preguntaba nada. Era un colegio que no tenía catequesis, podríamos decir laico, creería que se dice, y nadie preguntaba si ibas a catequesis o no. Nadie preguntaba. Y nadie te hacía bullying por no ir a catequesis o no. Y todos nos convidábamos y es más,
convidar estaba bien visto. Y compartir tus figuritas era copado, era algo copado. A mí lo que me pasaba es que llevaba cosas lindas y me las robaban. Directamente, ¿eh? Llevaba cosas de mis abuelos para un acto, las dejaba. Me acuerdo un anillo, me acuerdo figuritas. Era un clima de una competencia gigante. Eso era mi primer y segundo grado. Yo venía ya con mis primos, con esto, con el otro, con una cultura de vas a perderlo todo, porque primos mayores, varones, en medio del campo, viste, con poco sistema educativo mis tíos, con lo cual yo venía como ya preparada para perderlo todo. Sin embargo, me quería adaptar a ser prolija, el jumper, tenía un jumper verdecito, divino, digo, quería pertenecer a las divinas o a las chicas, pero ni siquiera las divinas, porque tampoco éramos las divinas o las no divinas, pero quería pertenecer al grupo. Ganaba premios, me iba bárbaro, pero no pertenecía al grupo. Y eso me di cuenta de que no tenía que ver con las lindas, después, con el tiempo, en mi caso. Había algo diferente. Bueno, en el Pecoche éramos todas lindas. Éramos pocas, pero éramos todas, la verdad éramos todas lindas. No había ni divinas ni no divinas, éramos menos cantidad, nos íbamos rotando, la mejor amiga de él, la mejor amiga, y nos rotábamos, pero éramos muy solidarias, no había competencias de porquería entre nosotras, yo eso doy fe. Mirá que yo la padecí antes, éramos chicas que nos llevábamos bien, después venían chicas nuevas cada tanto, se sumaban, nadie las maltrataba. Nadie les hacía el derecho de piso a las pibas que entraban. Yo me acuerdo perfecto. Los varones tampoco le hacíamos, digo, porque realmente yo era medio como más pensaba como varón, creo yo, ¿no? En la distancia. Pero no le hacíamos, nadie del grupo les hacía ni vacío. Si eso se podía hacer, había un recambio grosso, había rotación grosa de chicas que venían incluso de otras provincias, incluso con familiares de otros países. Yo realmente viví una primaria que fue una gloria en ese sentido. Lo que yo padecí en el Pecoche fue a una docente sola. Con una docente sola ya te arruina la vida. Una docente sola, porque otra no era la mejor, tengo que decirlo, porque a mí cuando entré me tocó la mejor y después es difícil, pero era muy solidaria y muy comprensiva. Pero yo padecí una sola docente. El desequilibrio mental de una sola docente. La competencia y la maldad y la crueldad de una sola docente. Y te puede pasar, porque hay gente que se envenena. Estaban todas las docentes embarazándose. De hecho, la que yo tuve se fue por embarazo. La de cuarto ya tenía a su hija dentro del colegio y la de quinto quería quedar embarazada. Cuando quedó embarazada se calmó seguro, porque después estuvo embarazada. Con mucho odio, la señora con mucho. Yo la crucé después muchas veces por el barrio. Una señora muy envenenada, muy con cara fea, con poca alegría, mascando como miércoles, ¿viste esa gente como mascando miércoles? Y bueno, por suerte, en sexto ya vino otra gente, otra cosa, nada que ver. Vinieron más profesoras, eso también es algo educativo a contemplar, ¿no? Cuando hay una sola que dirige el aula y no conecta con alguna persona o con varias, bueno, capaz que una estrategia educativa es empezar a mezclar, poner auxiliares. Como yo iba a una escuela donde éramos muy poquitos, eso no era necesario. Hoy ya se hace. Volviendo al café, digo, me compré en Biomarket 250 gramos de café molido, del mismo lugar que el del grano. ¿Cuál pesa más? Pesan lo mismo, ¿cierto? Bien. ¿Por qué el café de Biomarket, el grandote, digamos, el molido, tiene más cantidad que el de gramos? Yo voy a preguntar a Biomarket, pagué casi lo mismo. Esa era mi inquietud inicial, ¿no? Acordarme de eso. Incluso que es más oscuro y que el sabor es distinto. Si en el proceso de moler el café, si en el proceso ese hay algún tipo de aditivo, porque además tiene otro sabor molido. Y yo lo muelo en un molinillo estándar, digo. ¿Afecta el molinillo? Le ponen otra cosa, amén de que realmente rinde casi el doble o más del doble. Capaz que agarró una bolsa azarosamente grande, estaba mal pesado, pero bueno, como sea, el tema del bar, ¿no? El tema de la empatía, el tema de pensar qué se hace con el excedente.
Yo realmente me imagino un bebé, ¿vos sabés con lo que es una pasita de uva con chocolate? Un bebé no, porque por ahí no puede comer, pero un nene de 3, 4, una pasita de uva con chocolate de Bonafide es una gloria. Están ahí tiradas, las dejan ahí los señores o las señoras. Está bien, porque no pueden masticar, porque por ahí es duro, eso también lo tenés que contemplar. Entonces el señor o la señora que va y el grano de café no lo puede masticar, entonces lo deja. Pero no hay una opción de una valijita, un, una servilletita, como yo siempre llevo. Lo llevas, ves qué haces, o bueno, o los bares poner una política diferente en términos de, ok, no vamos a dar nada, si usted quiere pide, pero pide y lo consume. O pide porque se lo quiere llevar. Pero tiene que haber una política muy sencilla donde además se empodere al mozo. Porque el mozo está harto de llevar eso, no lo quieren comer, todo dicen que no, parece que tienen todo. Digo, bueno, si los mozos de este país tienen todo, quiero ser moza. ¿Yo para qué estudié tanto? Están en una bonanza de alegría. Digo, ¿qué es la propina, la diferencia? Bueno, empecemos a dejar propina en los comercios. Yo ya empecé hace rato. Atender gente es un calvario. Yo ya empecé hace rato. Tengo pacientes telemarketers desde la primera hora de mi experiencia como psicóloga, sé lo que es, pero además yo fui telemarketer. Cuando recién me recibí de psicólogo, ¿era ya? No, de secundario, cuando salí de secundario. Entonces, hay algo que a mí realmente me hace mucho ruido, que es la mala atención que hay. Yo hago mi acción individual. Siempre la hice. Siempre la hice. ¿Eh? Cuando no dejaba propina en términos de regalito, de alguna boludez, algo te digo. Eso lo hago siempre. Estando en pareja, no estando en pareja. Vos podés pensar que yo soy una simpática tonta, como piensan los brasileros. Cuando yo iba a Brasil en el 2000, a mí me decían, Sol, no grites tanto y no hagas tanta expresividad, porque los brasileros piensan que sos tarada. Literalmente, ¿eh? Gente de Argentina que vivía allá en Brasil, en Río de Janeiro y en Bucios. Y fui 2 o 3 veces. No, ahí no podías decir negro, la palabra negro no se podía decir en esa época, y no podías ser simpática. Ni simpática, ni reírte muy fuerte, ni hablar muy fuerte. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que eras argentino. Y como se daban cuenta que eras argentino, ya les caía mal. Esto era literalmente lo que pasaba en el 2000. Yo cuando pasó lo del corralito estaba en Río de Janeiro. Así que me acuerdo perfectamente cómo era esa época de Brasil. Después no me acuerdo si volví de eso. No me acuerdo. 2003 volví y creo que no volví más. No me acuerdo. No, me parece que no volví más. Pero digo, y había ido como 3 veces. Es decir, intenté volver a Salvador de Bahía, qué sé yo, pero bueno, sola es bastante complicado, parece. Em, entonces, ser simpática en Brasil en alguna época, no sé ahora, era visto como ser idiota. Acá en Argentina pasa lo mismo. Yo no sé si pasaba en el 2000. A mí nunca me pasó. Yo iba siempre a los bares, tenía la mejor onda con todo el mundo, nunca nadie me condenó por ser simpática. Ni por ser alocada, ni por hacerme la canchera, ni por reírme fuerte, ni por hacerme la loca. Jamás tuve un inconveniente. En ningún comercio y en ningún bar. En alguno, capaz alguien habrá mirado raro, pensado, pero en el 90% de mis intercambios con los servicios o servicios digamos, a la calle, jamás tuve un problema. Eso me llama la atención, porque desde que estoy más o menos contando un poco el calvario que vivo desde que vuelvo en el 2025 y empiezo a ir a los comercios y hay un cambio en un año de la configuración, no solo de los locales, del público, la rotación. Bueno, yo no estudio historia o no sé de geopolítica, tampoco voy siguiendo, la verdad, apenas me fijé lo que pasaba en el verano porque tenía más tiempo el diario. Realmente me quema la cabeza, pues no puedo abordar tanto quilombo, pretender trabajar y estar atenta a las noticias internacionales porque ya directamente salgo a matar a alguien. No, mentira, pero más o menos. Entonces prefiero hacer mi arte. Lo que sí me queda clarísimo es que la calle en Buenos Aires cambió
en la configuración, los locales, la venta, los negocios, la gente que atendía, todo, yo te diría entre 3 y 4 etapas desde abril 2025. El que sepa de historia, de no sé qué, de migración, de guerras, de AFA, de Venezuela, de Cuba, de Trump, de Irán, de Israel, el que sepa de historia seguramente lo podrá ver. Yo te digo lo que viví desde que llego de Barcelona en abril del 2025 a hoy, casi junio del 26, te diría entre 4 y 5 configuraciones urbanas distintas para hacer una globalidad. Con acompañamiento de cambios de locales, con acompañamiento de firmas, de cambio de firmas, con cerrado, a ese nivel de dinamismo. Yo camino el barrio hace 1000 años, casi 50. Nunca vi esto. Ni en Belgrano, ni en todos los Palermos. O sea, te estoy hablando de que hice ese trabajito. No es solo a 5 cuadras. Y me quedo corta porque no fui a ver ahora exacto, pero me acuerdo muy bien cuáles son los locales que se mantienen, cuáles que no, qué cambios hay, cómo cambian la gente que atiende, cómo me hablan, de qué manera, cómo hablan a la gente mayor, a los pendejos, cómo se hablan entre sí. Se vienen, la verdad, que mundos hostiles para la persona que camina por la calle. Si manejas, ni idea. Yo hace mucho, para mí es totalmente una novedad no subirme a un auto. Casi en un año, si me tomé 3 taxis y 2 subtes, es un milagro. Yo estoy acostumbrada a tomar subte y colectivo. Sí, si me tomé un bondi, sí, un bondi de barrio chino. Me tomé 2 subtes y yo estoy acostumbrada a viajar siempre en los mismos lugares, subte, bondi o auto. O algún Uber. No, en alguna época clavé mucho Uber. Estaba barato. Pero no. Yo realmente estoy horrorizada del aspecto humano. Eso es lo que a mí me horroriza. Pero lo que más me horroriza es el aspecto humano argentino. Eso es lo que más me horroriza de todo. Pues yo estoy preparada para que una chica de Venezuela, por ejemplo, como en Organiza, me maltrate. La de Salguero de Organiza, la chica de Maracaibo. Yo estoy preparada para que una mina me afane, como la venezolana esa que me crucé, que estaba buscando laburo ahí en un barcito Patricia Villalobos. Yo estoy preparada para que me afane, me pongan en riesgo gente que no tiene los códigos que hay en Argentina, y mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. Y por ahí no lo hacen de malas, lo hacen de desesperación. Yo estoy preparada para que eso me pase. Para lo que yo no estaba preparada es para el maltrato de la mujer local. Yo eso no, creo que hablo todos los días para poder digerirlo. Yo para eso no tenía preparación. Ni preparación, ni expectativas, no. Yo que la mujer local, no importa de la edad que tenga, me maltrate, yo nunca lo vi. Y cuando digo maltrato lo puedo justificar con 1000 millones de metáforas, no metáforas y hechos. Y bueno, son mundos que se vienen así. Los varones hacen lo mismo, ¿eh? Yo no estaba preparada para las mujeres, para los varones sí. Sí, porque los varones los padezco hace rato. Está bien, yo hice una carrera donde éramos la mayoría mujeres. Pero los varones los padezco hace rato en el maltrato. Los pendejitos cancheros, pero hace rato. El bullying de varones lo tengo muy visto. Toda la secundaria, toda la facultad, en un boliche, en la costa. Digamos, yo estaba preparada como mujer argentina a que los pibes argentinos me boludeen. Sin parar. Ni hablar los brasileros o lo que fueren. Digamos, que el varón me boludee, yo estoy preparada. Ya aprendí. Digamos, más o menos voy entendiendo. El varón que me boludea, lo voy entendiendo. Ya a mi edad de estar acá. Si me voy a Corea, no lo voy a entender. Si me voy a Francia, no lo voy a entender. Si me voy a Inglaterra, no lo voy a entender. O si lo voy a entender menos o cuando sea demasiado explícito. Por eso no me resulta sencillo irme sola. Porque si vos tenés que hacer una lectura de eso sola, no la contás. Imagínate si acá me empezaron a castigar cada vez más cuando no tengo perro. Ni hablar si no tengo pareja, ni hablar si mi familia está afuera. Entonces, cuando yo decía desde el 2015, es muy difícil viajar sola, yo ya lo venía padeciendo de manera muy deliberada. En un desayuno en Colonia, en un almuerzo en Montevideo,
Es muy duro viajar sola, mujer sola. Que se puede y que es una gloria y que lo tenés que hacer sin dudas. Pero no es para cualquiera. Yo me he ido al Calafate sola, digo, no es para cualquiera. En estas épocas yo no sé si lo recomendaría. Cuando yo el otro día me cruzo con una piba de Estados Unidos, de California, en un que se iba a la Patagonia en Bondi, bueno, no sé de dónde viene. Otra chica de Israel venía con el novio, bueno, bárbaro, está bien. Que se vayan de mochileros, digo, bárbaro. Te puede salir bien, te puede salir mal, ni idea. Ya en mi época hay gente que no le salía bien y no le salía mal y lo normal. Lo que yo no estaba preparada realmente es, primero, para este cambio de violencia. Digo, esta transformación de la violencia tan rápida, ¿no? Es decir, como de suerte de encubrimientos. Digo, por una época es violento esto, por otra época es violento esto, por otra época, y esa época son 2 meses, 4 meses, 5 meses, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Como una metáfora así, ¿no? En términos de lo que sea un local de tu barrio, ponele, ¿no? Vos lo llevás seguramente a la macropoli, no sé, macro no sé qué, y tiene seguramente algún tipo de asidero. Como siempre tiene asidero cualquier sistema. Vos lo amplificás y analíticamente algo le vas a encontrar de conexión para hacer un link. Y vas a decir, ay, Sol lo entiende todo. No. No. La estructura es tan básica todavía, que uno parece que entiende todo. Es como a mí cuando me viene el ingeniero o me viene el no sé qué de paciente. Y yo le puedo hacer preguntas y parece que entiendo todo. Poneme un problema de ingeniería. A mí no tengo ni idea. No sé cómo hacerlo. Ese link a mí me resulta muy difícil que a mí mucha gente me entienda eso. Me resulta dificilísimo. Y ni hablar que gente lo pueda hacer. Cuando yo le decía a la gente, che, pero yo puedo asesorar a cualquier persona casi. Te toman por soberbia. Y vos decís, pero ¿cómo me vas a asesorar a mí si vos no sabés hacer? Hoy no podrías derivar. No, yo hoy integrar, no puedo. Integrales y derivar, no puedo. Integrales será, sí. Integrales y derivadas o derivadas integradas, integrales. No puedo hacerlo, pero lo superé, ya lo hice. Lo superé, digo, a cierto nivel. Nivel básico. Después hay nivel 3, 4, 5. Yo no lo puedo hacer ni el 1. Hoy no lo puedo hacer. Ahora, puedo hablar con un matemático, hacerle preguntas y que lo interpelen. Y no necesito hacer eso. A ver, ¿cómo explicarlo? No sé cómo explicar eso. Ese modelo sí que yo como terapeuta o como preguntora o como quieras ponerme el rol, no lo puedo ni enseñar ni bajar a tierra en términos teóricos todavía. Porque yo creo que no se puede bajar a tierra justamente porque es un fenómeno interactivo. ¿Entendés? Entonces, si yo lo bajo por tierra, tengo que hacer un modelo único, depende con quién hable. Por eso, bueno, hice mi modelo algorítmico en mi cabeza, que es una propuesta interactiva, y donde la intuición es un fenómeno inteligente. No es un fenómeno de la intuición comprendida como el tercer ojo, la pituitaria y la corazonada, el pálpito. No. Esto es una intuición que es un circuito frontal, podríamos decir, es decir, un circuito de pensamiento mejor organizado con el sistema límbico, mejor organizado con todos los sistemas, porque ahí también tenés el intestino, cómo estabas ese día, qué comiste, con todo lo que implica un proceso de pensamiento, ¿no? Con cómo viene la idea, es con todo viene la idea. Esto no es, ¿viste? Cuando yo en los cursos digo, pensar que vivimos todo el tiempo para que yo esté tomando este café, que vivimos toda la vida para que estemos cantando esa canción. Cuando yo le digo eso a mis alumnas, allá, cuando les decía cada 2x3 hacía recordar, a propósito de la gratitud, de la compasión, de conectar con lo que está pasando, lloran todas, o lloran muchas, pero eso hay que saber decirlo. Y hay que saber el momento exacto donde decirlo para que tenga el mayor efecto en la mayor cantidad de gente. Ese momento te lo da el grupo. Yo no le puedo decir a alguien, por eso yo nunca hice un método, porque yo no le puedo decir, usted es operadora de tu voz,
usted es facilitadora de mi método. Bueno, en el minuto 15 usted dice esta frase y todos llorarán. Puede ser que lo logres, pero no será genuino. O será genuino, pero en un solo aspecto. Y ahí el que pierde, ¿sabes quién es? Mi cliente. ¿Sabes quién es mi cliente? Al que le vendí mi método. Por eso yo no estoy de acuerdo con los métodos, los castigo. Con clase, pero los castigo. No estoy de acuerdo para nada con generar facilitadores de cursos. Este modelo del arte de vivir, de generar instructores, por ejemplo, que es muy común, que no lo inventó el arte de vivir y que el 90% de las emprendedoras mujeres de Latinoamérica y de España, como mínimo, y de Italia algunas la vi también, lo usan. A mí cuando me preguntaban, ¿me asesorás qué puedo hacer para ganar plata? La voz, la respiración, todo. Y mirá, ¿vos qué haces? Esto no, hacé lo tuyo. Bueno, no, pero lo mío no quiero hacer. Bueno, ¿vos qué querés ganar plata? Y hacé instructorado. No, pero no me siento capaz de hacer instructorado. Bueno, empecemos de otra manera, entonces, está bien, ahí vamos. Ahora, si vos querés hacer plata en el mercado local, de psicóloga, terapeuta de la voz, terapeuta, sabemos muy bien que el gran dinero es hacer que la gente repita tu método. Esa es la verdad. Que le ponga alguna impronta, bla, 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 pero que repita tu método. Y repetir el método es citar y es hacer un método, es decir, es repetir, replicar un ordenamiento, una modalidad. Eso para mí es la prehistoria de lo que es mi historia como generadora de talleres, diseñadora y sobre todo yo me pongo el rol de codirectora o en realidad coordinadora. Porque yo lo que hago es coordinar la inteligencia que hay ahí. Yo lo que coordino es inteligencia. La mía con el entorno. Y eso es exactamente lo que hago cuando soy psicóloga. Yo coordino mi inteligencia con el resto. El resto que esté presente o ausente. Si es un grupo mayor no puedo contemplar tanto. Pero si son dos papás o dos mamás o un papá y una mamá o lo que fueren, ¿yo qué hago? Imagino al niño. No necesito que esté ahí. Si está ahí, por ahí tengo más información o no. Depende. Depende. Por eso para mí el aspecto contextual en términos de la inteligencia es capital. Y si estás en interacción con personas que no elevan tu algoritmo mental, tenés posibilidades de hacerlo igual. Cuando digo elevan tu algoritmo mental es que sentís que no estás con ánimo, que no estás desafiada, que estás apagada, apagado, sin ganas, sin... O sea, no solo el café te levanta. Ayer hacía la broma del café de ginseng, no solo la sexualidad te levanta un rato y después, bueno, hay que seguir. No solo la droga te levanta. Cualquier droga, cualquier cosa, cualquier vínculo, cualquier situación de repetición donde sabés que comes helado de chocolate y es rico. Ahora te comes 3 kilos, ya está. Yo ya me comí 3 galletitas, ya estoy, pero me tomé 2 cafés, ya estoy. Capaz que me tomo uno tercero, pero ya no es igual que el primero. Bueno, todo eso me trajo la reflexión del café, que no entiendo por qué pagué tan caro el café en grano, siendo que vino casi el doble o el triple el molido. Por ahí fue 1 cada 1000, pero vamos a avisarle al dueño de Biomarket, pues es muy rico ese café. Pero bueno, eso, ¿no? Como yo busco maneras de poder enseñar lo que a mí me pasa y la paradoja hace que yo no las puedo enseñar sin la persona. Y mayor paradoja es, metaparadoja, que nadie quiere hablarme. O bueno, me hablan, pero no es sin agresión. No están dispuestos a vincularse sin agresión, donde vincularse sin agresión es muy sencillo realmente. Yo lo que no sé hacer es vincularme con la agresión. No lo sé hacer, lo entreno todos los días y cuando no puedo con eso me aíslo. Y busco interlocutores
de los que sean, actividades de las que sean, para armarme un sistema algorítmico que no sea dependiente de personas. Como estoy rodeada de personas es igual dependiente, porque hay ruidos, toses, molestias, no importa. Cuando puedo, busco algo que no sea dependiente de personas. Eso para mí es salvador. Salvador. Es, pero de los, para mí de las, pero no quiero decir terapias porque, bueno, es un término tan vapuleado. Es muy difícil asumir la propia agresión, asumir la propia violencia, hacerse cargo de la propia violencia contra uno y contra el otro. A veces es contra el otro nada más, porque contra uno no se percibe. Y ahí hay una gran máxima para mí que no contemplan estos sobrecitos de azúcar. Ay, sí, porque tú haces el daño y a ti te vuelve por 1000. Es verdad, vos se lo puedes decir a un paciente en un momento determinado, pero eso no es general. Porque si eso fuera general, todo el mundo estaría fascinado con estos cursos de posibilidad. Ay, vamos todos, viva, viva, nos queremos. No funciona así. Esto no funciona así. Yo lo tengo clarísimo que no funciona así. A mí me encantaría y me hubiera encantado que funcione así. Por eso lo experimenté. No una vez, muchas. No funciona así. Eso te lo puedo asegurar. Y te lo puedo asegurar ¿por qué? Porque vos también lo sabés. Punto. Somos muchos los que sabemos que eso no funciona así. Entonces, vender fórmulas de humo, bombitas de humo, cosas de que sí, que funciona, así que mira cómo está la gente, mira cómo está el mundo, mira cómo está todo, y para mí ahí está la humildad. Entonces, cuando a mí me decís, che, pero ¿por qué decís que sabes esto? Puedes decir que sos la mejor. Mirá, cuando vos me traigas a alguien que sepa hacer de lo que yo te digo que soy la mejor, que sepa hacer eso, yo te voy a decir, bueno, la verdad tenías razón, había alguien mejor. Para esta habilidad, o para esta cualidad, o para este aprendizaje, hay alguien mejor que yo, pero tráemelo. Yo no lo encuentro. Si ya lo encontraría, si lo encontrara, yo ya fui a buscarlo. No lo encuentro. Al contrario, me encontré 16 años con personas que me decían que yo no tenía razón en eso. Que son las que me tiraron abajo totalmente mi talento. Y las que me demoraron 16 años. Porque no me creyeron cuando yo intentaba, bajo 1000 maneras, explicarle lo que era mi talento musical. Y no había manera de convencerlos. Y yo me hacía la alocada, trataba de hacerme la más humilde, trataba de hacerme la pobrecita, trataba de hacerme la canchera, no había manera que la comunidad de Argentina y alguna de Uruguay y alguna de Brasil pudiera decir, capaz esta mujer o esta señora o este cerebro no es como el nuestro y tenemos que aprender a escuchar a ver qué tiene para decir. No. Me han intentado meter en una caja, me han intentado meter en el ciclo de quintas 700 millones de veces, cuando ya era obvio por lo que yo sabía hacer, que ya lo entendía. Y yo se lo decía así, a grandes maestros locales y le decía, pero si yo hago esto, yo ya sé armonizar. Y no me creían. Y estamos hablando del año 2012. Y no me creían. Y el año pasado, 2025, tampoco. Y tengo las grabaciones. Y eso es por gente soberbia que no se tomó el trabajo mínimamente de escuchar lo que yo hacía musicalmente como si yo fuera un clarinete. Y eso sucedió desde que yo empecé a cantar, improvisar y componer, es decir, el año 2008. Para estudiar canto y mejorar la voz, empecé en el 2009. Para mejorar el timbre. El cerebro musical lo tengo desde que nací. Y esto no tiene que ver solamente con el oído absoluto. Y el oído absoluto puede usarse para eso, pero yo estudié un montón de universos que a la hora de componer con el cerebro suman. Y no me cree nadie. Y no me han creído hasta hoy. 25 de mayo del 2026. La comunidad, toda a la que yo le pagué,
sea una entrada, sea un arreglo, sea un instrumentista, sea una maestra de canto, toda, 100% cuando yo iba y le contaba, y está Tchaikovsky de testigo, que lamentablemente falleció, toda, y Horacio Molina, que lamentablemente falleció, toda la comunidad a la que yo iba y le decía, pero mira que yo esto ya lo estoy entendiendo, ¿por qué tengo que aprender así? Me han demorado años que no me los devuelve nadie. Y todos pusieron la excusa de que yo buscaba un aspecto tímbrico. Por supuesto que después buscaba un aspecto tímbrico. Pero encontrar el aspecto tímbrico, si tenía la validación de mis cualidades inteligentes musicales, era mucho más sencillo. Y a mí me tiraron a matar, me tiraron al bombo, como se dice en el hipódromo. Me tiraron al bombo. Y para mí es imperdonable, imperdonable.